Bueno, como decía, hay una parte también muy importante que es completamente ajena a mí. De hecho, les voy a pedir ahorita que lo coordinen a otras personas, pero que sí lo veo como abrumador, ¿no? ¿Qué va a pasar el día que hay uno de estos temblores que hemos escrito? ¿Cómo le van a hacer ustedes para atender a sus clientes que les pagaron una prima, etcétera? ¿Cómo va a funcionar esto? Y lo que queda lista la presentación. Bueno, voy mencionando que para esto le he pedido a Ricardo de Alicia de Munich Re que prepare un grupo de trabajo que ya están listos para empezar. Y le he pedido también a Jorge Agata, que es director general de Munich Re. Jorge desde hace muchos años ha trabajado con nosotros en muchas cosas, más hace 20 años que cuando empezábamos las primeras reuniones técnicas que tuvimos con personal del extranjero fue con su grupo, y pues, compartimos muchas formas de ver el negocio, la vida, y entonces en esta ocasión Jorge nos va a ayudar a coordinar, moderar este grupo de trabajo que trae muchas cosas para nosotros, que esperemos terminen a las 12 en punto. Muy bien, empezamos. Si quiere, el grupo. ¿Cómo están? Yo no sé cómo realmente están, porque yo estoy asustadísimo, ¿eh? Siempre me pasa esto a este momento, y a nosotros nos toca algo muy difícil, levantar el ánimo, y creo que no lo vamos a hacer. En contrario. Entonces, de verdad, no es fácil esto, pero bueno, hicimos algo. Esto nace hace unas semanas en un restaurante favorito mío, donde Eduardo y yo estamos sentados y hablamos de ese evento, y nos surgió este panel, y que me parece muy muy importante, porque estamos enfrentando a la realidad, lo que podemos vivir. Déjenme ver aquí qué pasó. Funcionaba, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya está. Tenemos la primera catástrofe. Tranquilo. Bueno, no sé. Esto. No sé. ¿Metieron? No. ¿Qué pasó? No. Eso ya. Perfecto. Por favor, no toquen nada, ¿eh? Se cae el edificio. Bueno, entonces nació esto, y de verdad estamos muy contentos que logramos juntar ese panel, que nos va a seguramente ayudar mucho de las cosas que pueden pasar, y nos pueden dar muchos consejos en los próximos minutos. Yo quiero aprovechar, déjenme ver, ahora aparece, antes de todo, porque nadie lo ha hecho oficialmente, formalmente, y ahora podemos participar todos, yo quiero dar las gracias a este grupo de científicos, ingenieros, que han hecho tanto para nosotros, el sector asegurador, que yo les pido a todos un enorme aplauso por esos 20 años, y gracias Eduardo, gracias a N por todo lo que han hecho. Es increíble cuando uno, y yo tengo la suerte, como soy reasegurador, viajo mucho, no solamente como mucho, también viajo mucho, y entonces tengo la suerte de hablar con mucha gente, y siempre me da mucho gusto cuando menciono a EAN, porque es un gran ejemplo para nosotros en México. Es algo que podemos mencionar en muchos lados con mucho orgullo, porque hemos logrado aquí un avance en la parte catastrófica como casi ningún país del mundo, ¿no? Entonces es algo muy muy bonito, que empezó exactamente hace 20 años. Yo llegué aquí al país hace 20 años, pero Eduardo y yo nos conocimos incluso antes, ¿te acuerdas? En la universidad, y con Mario, con su profesor en aquel entonces, y entonces de verdad es algo, cuando uno ve nacer un bebé como este, y lo ve hoy
como un mozo grande, chico, grande, bonito y perfecto, uno puede estar muy orgulloso. Y ustedes también pueden estar muy orgullosos contar con unos científicos como ellos. Entonces, muchas gracias, Eduardo, por eso. Estamos muy contentos de estar aquí. Yo les quiero enseñar, porque a veces, como ya no ocurren los catástrofes, les quiero enseñar, algunos de los amigos que están aquí ya lo han visto, que los catástrofes todavía pasan. Y a veces en lugares donde no pensamos que pueden ocurrir. Es un pequeño pueblo en Alemania que está en el sur de Alemania, se llama Braunsbach. Braunsbach tiene un río muy chiquito. ¿Qué es ese? Y se ve muy tranquilo ese río. Pero ocurrió algo que en Braunsbach nadie pensó. Incluso ellos cuidaban mucho el río y dejaban las piedras al lado del río, porque se ve bonito, pero esas piedras al final del día se convirtieron en algo muy peligroso. Entonces empezó a llover en ese lugar, y aquí es el mapa, y aquí pueden ver ustedes, esos son los litros por 24 horas, precipitaciones, y aquí está el pueblo. Miren, en ningún lado de Alemania llovió tanto como ahí en ese pueblo. Entonces este río que vemos allá hizo esto. Vamos a ver si ya logramos. Ya estamos. Ese es el pequeño río que hizo un poco grande, ¿no? Afortunadamente allí no murió nadie. Que los alemanes son muy fuertes, ¿no? Aquí hay gente caminando incluso, y ahora vienen coches ahí flotando. Flotan, chocan contra las casas. Entonces, ese pueblo es muy chiquito, tiene como 2000 casas, alrededor de 100 ya no se pueden habitar, tienen que, esta es lo que vieron, la toma fue acá desde allá, este fue el camino, esas fueron las piedras que vimos al principio. Entonces preguntamos a nuestro equipo que estamos acá, el buen equipo que tenemos presente, es que algunos somos más panzones que el otro. Ricardo me dice que yo soy el más panzón, entonces lo tomó en serio. Entonces, aquí, por eso puse la foto. Bueno, les presento, vamos a empezar con una presentación que nos va a hacer Rafael. Rafael trabaja en la Asociación de Ajustadores aquí en México muchísimos años. Durante algún tiempo fue incluso el presidente de esa asociación y tiene muchísima experiencia sobre todo en terremotos. Hablando los terremotos en la Ciudad de México, obviamente, Mexicali, Colima, Jalisco, Guerrero, Oaxaca. Entonces, una larga experiencia. Yo creo que antes de empezar, yo creo que te pido a ti que empieces y después presento a los demás participantes del panel. ¿Ok? Buenas tardes, agradecemos a RM que nos hayan invitado para este evento. A nombre de la MASAC, pues damos el agradecimiento precisamente por esta invitación. Muy bien, iniciaremos con algunos datos sobre la función del ajustador, platicaremos algunas experiencias que hemos vivido en diferentes eventos catastróficos y expondremos los compromisos responsables que de alguna forma la Asociación Mexicana de Ajustadores ha estructurado a través de los años. En este punto, partiendo de este principio, diremos que el ajustador de seguros de daños es una figura que realmente aparece de manera formal en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas después de 70 años de haber estado involucrados en un sinnúmero de siniestros. Es decir, la ley sobre el contrato de seguros empieza a nombrar a este personaje
y de alguna manera en uno de sus artículos en las leyes, en la conformación de la ley anterior, se decía que el ajustador estará subordinado al reglamento que para el caso se tenga que elaborar. Les quiero decir que pasaron 50, 60 años y el famoso reglamento nunca salió. Sin embargo, por necesidades en cuanto a la nueva apreciación de la actividad propiamente del mercado asegurador, de repente el año anterior se establece que el ajustador será quien llevará a cabo las gestiones de cierto tipo de actividades en función de los siguientes aspectos. En primer término, se habla de que desarrollará la evaluación en lo que para poder establecer las causas del siniestro. Tendrá injerencia y deberá evaluar, revisar de manera cualitativa y cuantitativa todas aquellas circunstancias que pueden estar referenciadas al origen, naturaleza, características de una eventualidad y, por supuesto, tener los instrumentos o la información que pueda ser requerida para poder hacer una propuesta en cuanto a la indemnización que pudiera representar, tomando en consideración obviamente el contrato de seguros. Todo esto determinado a la luz de los contratos. La integración y estructuración de los elementos necesarios que permitan definir también la procedencia del siniestro y hacer una propuesta indemnizatoria correspondiente. Suena fácil, sin embargo, si analizamos toda la actividad que se tiene que desarrollar partiendo de estos 3 puntos básicos que se marcan en la ley, diríamos que los ajustadores deberíamos ser Superman. Tendríamos que evaluar y analizar precisamente cuál es la función de fondo que deberemos darle prioridad. En primera instancia, nosotros consideramos que el ajustador de seguros debe estar concentrado y de lo que más debe saber y tener una especialidad es precisamente sobre contratos de seguros. En segundo término, deberá hacerse de una serie de información que de alguna manera le permita tener una visión multidisciplinaria de todos aquellos elementos y circunstancias que se deben evaluar precisamente para poder plantear o definir o proponer una propuesta, o proponer precisamente la posibilidad o no de cobertura en relación a un contrato. Y algo fundamental, el manejo de información adecuada para poder tener un criterio de valor sobre bienes. Cuando hablamos de bienes, en cualquier análisis primario de riesgo, pues siempre decimos, tenemos por lo menos que identificar y clasificar el tipo de siniestros que se puedan presentar. Conocer específicamente los peligros a los que están expuestas las cosas, los bienes, las personas, las responsabilidades que se pueden derivar de ello. Y adicionalmente, todos los efectos financieros que puedan repercutir como pérdidas de tipo consecuencial o afectaciones directas por situaciones secundarias de siniestros que se pueden presentar a posteriori de un evento inicial. Para ello, pues implica que el ajustador tenga un conocimiento muy vasto de manera general para poder amalgamar y conjugar precisamente a todos aquellos especialistas que deberán participar para que pueda cumplir con su cometido. Si hacemos una evaluación general, diremos primero, nuestra función es autónoma, debe ser imparcial y sí les puedo garantizar hoy por hoy que los ajustadores de daños, la mayoría, somos totalmente independientes. Que los mecanismos de contratación se dan en función de la propia regulación que marca la ley, pues son situaciones que en su momento y en otro foro deberán discutirse. Que los criterios de regulación o normatividad para desarrollar esta actividad también habrá que mejorarlos, porque es clarísimo que cuando se elaboró la ley, pues desconocían totalmente la actividad de los ajustadores de daños. Sin embargo, como les comentaba, este foro no es objeto de ese análisis. Si nosotros tenemos la gestión en la que realizamos precisamente la planificación para obtener toda aquella información que nos permita de manera cualitativa evaluar circunstancias, exposiciones de riesgo,
peligros reales a los que están expuestos los bienes, con un conocimiento pues lo más amplio posible sobre la naturaleza, las características físicas, químicas de los propios materiales, pues deberemos estar realmente pasmados en todos aquellos personajes que deberán estar alrededor de la actividad que desarrollamos. Gente de evaluación especializada, especialistas en estructuras para construcciones, instalaciones, especialistas en operaciones y procesos unitarios, para conocer el tipo de daños reales y peligros a los que están expuestos los equipos de producción, de servicio, etcétera. Tener datos básicos sobre conceptos de merciología, el tipo de materiales, qué características, propiedades que les pueden pasar, y en definitiva, pues sería básicamente un compromiso de contar precisamente con ese conocimiento y estar rodeados de toda esa especialización. Ese es el perfil hoy por hoy del ajustador. Al final del día va a ser contundente. Tendemos a la especialización sobre riesgos específicos que se conocen en el mercado asegurador como daños propiamente. Ahora bien, para poder desarrollar toda esta actividad, pues es contar con una comprensión y entendimiento de diversas disciplinas, como lo habíamos comentado, poseer el conocimiento multidisciplinario básico y sobre todo tener la capacidad de realizar los consensos para una participación de un sinnúmero de especialistas que deberán converger precisamente en esta actividad. Básicamente esa es la función del ajustador, eso es lo que marca la ley. La descripción en general pues no está tan fuera de la realidad de lo que hemos experimentado ajustadores en México en los últimos 70, 50 años, que de alguna manera se ha concentrado en la asociación. Ahora hablemos un poco de experiencias vividas. Se ha manifestado muy claramente toda la importancia de la estructuración de mecanismos adecuados, viables, que realmente permitan hacer estudios, en particular, hablando de una situación de terremoto, en particular de todo aquello que está ligado con normatividad, todo aquello que está ligado con estudios estructurales, características de los materiales, su uso, su función, en fin, una serie de datos tecnológicos que se han expuesto a través de estas horas que hemos estado pues escuchando tan valiosa información. Los ajustadores, ¿qué podemos aportar? Yo diría, el ajustador es aquel individuo que llega cuando todo el mundo ya está evacuando la zona. El ajustador es aquel que está en la trinchera para ver qué se tiene que hacer después de la ocurrencia de una eventualidad. Es decir, primera instancia, salvaguarda. Pensar en la salvaguarda de las personas, pensar en la salvaguarda de los bienes, pensar en toda aquella visión panorámica que se debe tener para poder entender precisamente el alcance de una afectación, tanto de bienes materiales, obviamente primero las personas, los bienes materiales y los bienes potenciales que puedan derivarse de eventos secundarios. Hace rato se hablaba de algo muy importante y eso lo hemos vivido muchos ajustadores. Llegamos a un evento catastrófico, huracán, terremoto, y de manera secundaria, por las características de cierto tipo de riesgos, se presentan otro tipo de afectaciones, presencia de incendios, presencia de afectaciones adicionales a bienes materiales naturales que son susceptibles de afectación por presencia de humedad, cambios de temperatura. Es decir, es la salvaguarda y el tratar de tener una visión de recuperación de todos aquellos bienes que son susceptibles a ello. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, después de que entramos al sismo, estamos analizando aquello que pudo haber originado la situación de una eventualidad. Segundo término, las acciones que deberemos tomar para salvaguardar. Y tercero, conforme a lo que se marca sobre nuestra actividad, buscar la situación particular de cómo vamos a establecer o conocer la evaluación de aquellos bienes, de aquellas cosas materiales, de aquellos impactos sociales, de aquellas repercusiones financieras que se dan. Todos esos aspectos es después del evento. Eso nos da una perspectiva un tanto diferente para la asimilación de ciertos datos. Y para ello,
comentaré en la última mitad del siglo XX, pues se han registrado aproximadamente 36 sismos en la República Mexicana. Toda la información que se ha generado en esos 50 años, digamos, de los 50 al término del siglo pasado, realmente en el ajuste se empezó a tomar como algo serio el empezar a recopilar aquella información que nosotros observamos después de los eventos. Tuvieron que pasar muchos años. En 1985 se estructura y se hace la propuesta específica, es decir, vamos a recoger aquella información que nos permita tener un bagaje histórico para poder tomar acciones y no tropezar con la misma piedra. Y además de ello, toda esa información nos permitirá hacer una evaluación que pocas veces se realiza. La evaluación de la información que se recopila de manera parcial para después reflejarla en el potencial nivel de afectación que pueda presentarse. En este caso particular, hablamos de 1985 y dijimos, bueno, si en 85 lo primero que tuvimos como referencia viable en ese sentido, y nada más es un ejemplo, en 1979, conocido como el sismo de la Ibero, así se conoce, y entonces aquí yo empiezo a cuestionar un poco los medios de comunicación que tienen que hacer. Hablar precisamente de tantos temas que se han tocado en este momento, de todas las afectaciones que tuvieron un sinnúmero de inmuebles precisamente en el año del 79, y que con conocimiento de causa se siguieron manejando coberturas y aseguramientos sobre los mismos, en donde tenemos la certeza, así sin dudar, que por lo menos 12 de las edificaciones del Medina Tlatelolco estaban condenadas. La certeza, ¿por qué? Pues porque de alguna manera participamos en eso. Obviamente hay que tener mucho cuidado. La condenación desde el punto de vista seguros en cuanto a una pérdida total sobre un bien está subordinado obviamente al nivel de afectación que tiene, pero también está directamente relacionado algo fundamental: los valores asegurables que pueda tenerse. Es decir, si se tiene un valor asegurable de un 50% sobre un inmueble y sabemos que hay una afectación grave, y esa afectación grave, el valor de la reparación es igual o mayor al límite de responsabilidad, pues señores, desde el punto de vista seguro es una pérdida total. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente va a llegar al límite de responsabilidad. Mas eso evidentemente conlleva a que son edificaciones que estrictamente tienen daños muy severos. ¿Por qué se hace esta referencia? Precisamente porque si hacemos una evaluación del 85 sobre el tipo de afectaciones y pérdidas que se determinaron a cierto tipo de edificios, recordemos que en la Unidad Tlatelolco son 10,000 departamentos, ¿sí? Y 10,000 departamentos que dentro del tipo de construcciones existían por lo menos 7 modelos diferentes. Había uno en particular que se llamaban los tipos C, que es precisamente Chihuahua, Nuevo León y otros más. No recuerdo si eran 5 o 6. Pero al final del día, esa información de antecedentes históricos que empezamos nosotros a recopilar nos llevan precisamente a referenciar y empezar a cuestionar cosas más de fondo: incapacidad, improvisación, fraude, corrupción, abulia, no sé, tendríamos que revisarlo. Aquí simplemente se exponen 7 conceptos muy sencillos. Simulación ¿de qué? De la información sobre los alcances de la afectación. Comunicación. Corrupción, ¿a qué niveles? A los niveles de regulación, de poder estar en condiciones o de falsa información para poder asegurar bienes que potencialmente estaban afectados. Esa situación de un fraude. El desconocimiento es una irresponsabilidad impresionante y se debe tener conciencia de ello. La falta de normatividad, la ausencia de principios para la toma de decisiones, y la bulia, ¿no? La bulia, ¿qué es? Es decir, pues yo no sé, aquí no pasó nada y pues todos somos corresponsables y todos lo hicimos, ¿no? O no lo hicimos. Entonces no tomamos decisiones concretas para poder realmente centrar las actividades profesionales a las que nos compete a cada uno de los que participamos precisamente dentro de este tipo de eventos. ¿Qué es lo que buscamos? No repetir esto.
con capacidad profesional, eso es fundamental, con una responsabilidad profundamente social y un compromiso moral. Que quede claro, los contratos de seguro son profundamente sociales, representan el resarcimiento de la pérdida del patrimonio de las personas, es decir, el patrimonio para vivir, para trabajar, en fin, si le damos una dimensión de esa naturaleza, volveremos, no lo dudo, a la base precisamente de la mutualidad. Concretamente, compromisos de AMASAC. AMASAC como institución tiene un programa de capacitación permanente para ajustadores. Hoy sabemos que existe un vacío generacional muy grande en el mercado de ajustadores y que tenemos una responsabilidad muy fuerte para capacitar a los siguientes ajustadores, aquellos que vienen precisamente para que puedan ejercer mejor esta actividad. Se cuentan con equipos de trabajo en AMASAC que permanentemente están trabajando con todas las organizaciones que están directamente ligadas para planes de contingencia. En el caso concreto, con AMI se trabaja de una manera muy a fondo. ¿Qué se requiere para poder superar estas situaciones? El desarrollo de equipos de ajustadores con calidad y capacidad. Es más importante tener 10 ajustadores competentes que 100 que no sepamos que podamos hacer o controlar. Debemos insertarnos en una innovación tecnológica para el fomento de esquemas de trabajo con modelos aplicables. Es decir, debemos entrar en un proceso de modernización de los ajustadores donde podamos manejar precisamente toda esta información que se maneja y que precisamente desarrolla ERN. ERN, por ejemplo, nos dice, ya tenemos la posibilidad de calcular pérdidas probables. Excelente. Estamos hablando de infraestructura, propiamente de edificios, etcétera. Hace rato se habló de un tema fundamental, la infraestructura urbana, aquella que está oculta, aquello que no podemos medir, habrá que sumarlo. Y además también hay que sumar dos tipos de efectos importantes, los daños materiales a los contenidos, o los daños parciales, aquellas edificaciones gigantescas que estructuralmente no se pueden dañar, pero que no tengo la menor duda, por el tipo de acabados pueden representar un 40 o 50% de los valores asegurables simplemente por el tipo de acabados, que son altamente vulnerables. Es decir, cuando se hace una propuesta de solución para sismos, debe hacerse una propuesta precisamente para todo el entorno, es una visión global de los riesgos, eso se llama responsabilidad. Y algo importante, transparencia en el actuar. Bien, les agradezco. Pues muchas gracias, Rafael. Muy importante, porque es muy importante ahora con lo que vamos a hablar, Ricardo y yo, tener esto en la mente, lo que dijo Rafael, sobre las funciones y el trabajo que hace el ajustador de siniestros. Nuestro mundo en el que estamos ya no es el mismo. Los retos del sector asegurador son grandes y dentro de esos grandes retos están seguramente los grandes siniestros catastróficos. Los grandes siniestros catastróficos también son cada vez más complejos. Tenemos más riesgos, nuevos riesgos. Tú mencionaste la pérdida de beneficios, es otro tema que muy importante, cada vez más importante en los grandes catástrofes que hemos tenido también nosotros aquí en México. Y el mismo desarrollo de nuestros países también, porque los países se desarrollan a grandes pasos. La pregunta que tenemos que tener últimamente, y lo hemos escuchado muchas veces hoy en la mañana también por parte de los científicos, vivimos en un mundo de suerte. Nosotros tenemos actualmente muy buenos resultados, pero realmente tuvimos mucha suerte. Ese es un comentario que nos hizo nuestro ex CEO de Genry. Seguramente un gran suscriptor, él escribió un artículo que se llama La Nueva Anormalidad. Estamos viviendo en un mundo que no es real, les quiero recordar eso. Estamos en un país altamente expuesto, pero claro, no hemos tenido la gran catástrofe de lo que nos han hablado en la mañana varias veces. Y aquí ven lo que está pasando. Están pasando después del año 2011, que fue la gran catástrofe en Japón. Las catástrofes han caído tanto para las economías como para el seguro. Y
aquí vemos la parte de seguros, cómo bajó año tras año y hoy estamos a menos de la mitad de la media de lo que normalmente tenemos anualmente de siniestros en el sector asegurador. Esto es muy importante tenerlo claro. Y si vemos los grandes siniestros de encima de 5,000 millones, de los que realmente nos duelen como sector, que cambian también la situación del mercado blando, el último tuvimos en 2013, que fueron unas tormentas en Europa, y 2012 tuvimos Sandy, ¿se acuerdan, no? El huracán que entró en Nueva York. Entonces, otra situación muy importante es la falta de huracanes por la Florida. La última vez tuvimos por allá huracanes que entraron ahí hace 11 años. En la última vez que tuvimos una brecha con tantos años de no huracán allá fue en 1851. Entonces, esto no es normal. Recuerden, estamos viviendo un tiempo que es muy bonito, pero así no lo va a ser para siempre. Entonces, lo que escuchamos hoy de estos señores será un día muy importante. Por eso, los que tenemos algunos años en eso, sabemos eso. Y los jóvenes que están aquí, que no han vivido ninguna de esas catástrofes, pongan mucha atención y hagan amigos aquí, porque seguramente nos vamos a ver pronto, ¿no? Porque aquí es el sector, nosotros somos el sector. Nosotros necesitamos a ellos, los científicos, y ellos necesitan a nosotros. Eso es un trabajo en equipo, ¿no? Bueno, y tenemos un gran problema. Como somos tan interesantes y no sabemos realmente calcular nuestros precios, y como calculamos nuestros precios en la experiencia del pasado, pensamos, como ya no ocurren siniestros, pues regalamos el seguro, ¿no? Y eso estamos haciendo, ¿no? Estamos regalando el seguro y cada día, pues cada año tenemos 10%, 15% menos. Eso es precio catastrófico, pero en otras líneas es igual, ¿no? Entonces eso es dramático para el sector, porque cada vez el volumen de primas es menos, los gastos suben. Entonces, como los siniestros actualmente son bajitos, pensamos que esto es la realidad, pero esto va a cambiar. Entonces, les recuerdo que hay años donde tuvimos siniestros muy fuertes. 2005, acuérdense, ¿no? 4 grandes huracanes en un año, ¿no? Uno incluso tocó México, que es este. Katrina sigue siendo la catástrofe más grande en el sector asegurador. Ahí Ricardo va a hablar de esto. Entonces, esto es muy importante. Y Katrina fue un gran reto para los ajustadores, ¿no? Ahí podemos, tú también, Ricardo, quizá puedes mencionar algo después, pero ese es muy importante que lo tengamos presente. Y ahí realmente son los retos para los grandes ajustadores, ¿no? Y tuvimos Vilma, ¿no? Vilma, un siniestro que también fue desde muchos años el siniestro más grande en América Latina. 2,000 millones de dólares, la mitad fue BI por los hoteles, ¿no? Estos son los siniestros que nos causan dolor de cabeza. Hablé antes a Rafael y me comentó eso, que esos fueron los momentos críticos, porque ahí necesitamos solucionar rápido esto. Después tuvimos al gran terremoto de Chile. Ahí dimos cuenta que pues es enorme la capacidad de los terremotos allá, y este siniestro costó más de 8,000 millones de dólares. Seguramente Ricardo también puede hablar de eso, porque la Münchner fue una de las compañías más afectadas en ese evento. Eso a ellos les fue más de $1 billón que pagó la Münchner de esos 8. Entonces eso fue para la Münchner un gran reto, pero hicieron un excelente trabajo en ese siniestro. Hoy hablan mucho de eso en el mercado chileno, del gran trabajo que hicieron allá en ese momento con su equipo de ajustadores. Entonces ahí también fue mucho BI. Yo uso mucho esa foto para decirles a los suscriptores que están acá, que hay muchos suscriptores entre ustedes, que a veces estamos subestimando el efecto de una catástrofe.
Nosotros queremos que estos señores que están ahí, que mañana estén atendiendo el siniestro allá. Eso es imposible, ¿no? Ahí no van a llegar en semanas, ¿no? Quizá estoy exagerando, pero justamente es eso. No hay acceso por vías, carreteras, no hay. No hay puertos, no hay aeropuertos. Entonces, eso es un gran problema, pero ahí hay un cliente que quiere seguir produciendo. Este es el gran reto que tenemos. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una cotización para un cliente, ¿no? Y tenemos que dar consejos, tenemos que estar en comunicación con esa gente. Es lo que Ricardo nos va a hablar cuando dice tenemos que tener planes, ¿no? Planes de contingencia, planes de siniestros después. Es muy importante, porque los siniestros cada día son más complejos y no ocurren siempre en el lugar donde ocurrió el terremoto o el tsunami como acá. Allí está la pintura de BM, ¿no? Y de otros coches internacionales. No son piedras de Lego, son contenedores para los que están en la fila última, ¿no? Y ahí está, BM no ha podido construir, producir esos coches, esos colores. La planta se quedó parada por esos colores meses, ¿no? Porque no llegaron, ¿no? Entonces, esto es un tema también, hoy es un gran reto para nosotros, que aunque el siniestro ocurra allá, el asegurado es allá, ¿no? Y él tiene un retraso enorme en su producción. El caso es un caso verídico, es el siniestro de Japón, y tocó General Motors y costó al sector asegurador $1 billón. Estos son grandes ajustes que hay que hacerlos. Ricardo les va a hablar de eso también, muy importante. Un siniestro de Tailandia nos enseñó que hay mercados en los que hoy no pensamos, que ya no son los famosos mercados picos, ¿no? Donde ocurren normalmente esos grandes siniestros, que son Estados Unidos, Europa, Japón. No, de repente es un país en que nadie pensó, es Tailandia. ¿Pero por qué? La respuesta está aquí, ¿no? Porque la mano de obra es muy barata ahí y las grandes internacionales prefieren producir ahí. Es el caso de México, ¿no? Muy parecido. Entonces, de esto nos va a hablar Ricardo dentro de un momento. Y tenemos Sandy, algo que nadie pensó, pero sí puede pasar. Hay un huracán que entra en Nueva York. Cuando llega ahí tiene más agua que otra cosa, pero para el centro financiero de Nueva York por casi 6 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque los grandes rascacielos tienen sus generadores abajo en el sótano. Entonces es fatal, porque entonces ya no pueden, el aire acondicionado ya no funciona y las oficinas las tienen que vaciar, tienen que irse a otro lado y el seguro tiene que pagar todo esto. Por eso Sandy se convirtió en uno de los siniestros más caros de la historia. El seguro también, porque fue afectado una de las áreas más importantes. Entonces, recuérdense, el futuro ya no es el mismo. El futuro es diferente y Rafael lo puso en su presentación muy bien. Estamos preparados para el futuro, para ese terremoto, por ejemplo. Vivimos ahí, no somos parte de ese anillo de fuego, ese ring of fire, y ahí ocurrieron los 10 terremotos más grandes en la historia, ocurrieron allá, ¿no? Ahí está el famoso de Chile, el último, el grande, el 8.8, pero también hubo uno de 9.5 en 60, ¿no? Entonces, bueno, falta quizá un puntito ahí, ¿no? Espero que no seamos uno de los que está ahí, pero eso puede ocurrir y lo tenemos que tener bien claro. Vivimos también en una zona donde el riesgo climático es importante, una de las más afectadas en el mundo. Vivimos en una zona donde la inundación es un gran riesgo, que para mí es el riesgo todavía más grande hoy en día, y donde tenemos muy poca información para nosotros los aseguradores y reaseguradores. Y el cambio climático no está considerado en nuestras cotizaciones, no lo tenemos presente. Ese es un hecho claro. El mundo nuestro es mucho más complejo. Ya no se puede ajustar esto como un siniestro en el 85.
Va a ser un reto muy grande para los ajustadores en el próximo terremoto. Va a ser muy, muy diferente con los grandes edificios inteligentes que tenemos en la Reforma, por ejemplo, ¿no? Y nos tenemos que preguntar si conocemos realmente cada uno de nosotros el verdadero riesgo dentro de nuestra cartera. ¿Cuál es el gran riesgo? ¿Cuál puede parar a una operación? ¿Y cuánto cuesta? Eso es muy importante. Las catástrofes nunca las vamos a evitar. Las catástrofes naturales son naturales, porque son naturales. Lo único que podemos hacer es prevenir nosotros, hacer planes de contingencia para minimizar lo que nos va a ocurrir. Y eso es un trabajo de todos nosotros, por eso es tan importante escuchar ahora a los señores, ¿no?, que vienen después. Porque el ser humano no se prepara realmente, nunca se prepara para las catástrofes, ¿no? Porque pensamos que no va a suceder nada, porque si le ocurre al vecino, pero no le ocurre a mí, y si me toca, el impacto será poco. Eso es lo que pensamos normalmente. Pero no siempre la vida es así, porque shit happens, ¿no? Lo importante es, lo digo siempre, ser la paloma y no el monumento. Y eso deciden ustedes. Ustedes tienen que preguntarse qué camino quieren hacer. ¿Quieren estar preparados? ¿Quieren no caer en la nada? ¿Qué quieren hacer en el futuro ustedes? Y esto es muy importante cuando estamos aquí escuchando esto. Y sería quizá bueno, nuestra actitud va a determinar nuestra altitud. Por eso es importante escuchar los buenos consejos. Seguimos con los consejos por Ricardo y que él nos cuente un poquito de los planes de contingencia, de los protocolos de siniestro, de cómo establecemos las reservas después y cómo hacemos el claims management. Ricardo está trabajando como jefe de siniestros en la Münchner actualmente. Ricardo es un muy buen amigo, tiene muchísimos años de experiencia, trabajó, como todos tenemos un punto negro en nuestra vida, trabajó para otras compañías anteriormente, también alemanas, le gusta mucho la comida alemana, sobre todo la cerveza también, y es un gran profesional que ha vivido muchas catástrofes y también es responsable, es muy importante también, desde México para Centroamérica, para las operaciones de todo el negocio que tiene la München allá y los clientes que tienen ellos allá. Bueno, vamos a buscar tu presentación. Muchas gracias, Horst. No, un placer. Y gracias a ti Muchas gracias a RN por la invitación. Bueno, yo no sé cómo le voy a hacer para tratar todo lo que dijo Horst en 15 o 20 minutos, tratar de hablar todas las catástrofes a las cuales ha estado expuesto el grupo Munich Re, pero la intención es compartir con ustedes un poco de la experiencia que tiene Munich Re en el manejo de eventos catastróficos y algunos avances que se han logrado en el claims management y en la elaboración de protocolos y planes de contingencia. Bueno, lo más importante es sensibilizarnos que los asegurados compran una promesa de pago y ellos esperan un pago rápido, bien calificado, y no es pues bueno retardarse y tener tantas dudas a la hora del siniestro, porque supuestamente a la hora de la suscripción te tienen que resolver todo eso. El objetivo es pagar rápido de acuerdo al contrato de seguro, es lo más importante. Independientemente de la cobertura de reaseguro, apoyar a los asegurados en sus pagos rápidamente. Ahí tenemos un pequeño video, si lo podemos activar. Esta es un poco la experiencia que tuvo Munich Re en Odile, independientemente de la experiencia que hemos tenido en terremotos. La experiencia en Odile ha sido muy importante para nosotros. Hurricane Odile is speeding towards Mexico's southern Baja Peninsula. Locals are preparing for the storm, which is expected to hit the luxury resorts of Los Cabos. Odile. On Sunday, September 14th, Hurricane Odile, Category 3, hit Los Cabos and the state of Baja California Sur with winds of up to 200 kilometers per hour.
Los Cabos had 30,000 guests at that time. According to the Mexican Insurance Institution Association, the storm caused nearly $1 billion in damages. The urban, tourism, and commercial infrastructure and activity collapsed. The airport was devastated, and Cabo San Lucas's port was closed to navigation. There was no water supply, medical services were limited, and there was no electricity in 95% of the state. 239,000 homes, 520 electrical towers, and 3,000 poles were destroyed. Electrical infrastructure damage was twice as great as that caused by Hurricane Wilma, Category 5, that hit Cancun in 2005. With the safety of our visitors and the community as a priority, evacuation began immediately. In only 4 days, nearly 25,000 passengers were evacuated with the use of an air bridge provided by domestic and international airlines. Approximately 480 air operations took place. Recognition was given by the U.S. Department of State for the impeccable evacuation shared between the government and the private sector. Nearly 4,000 employees and 1,670 trucks from the Federal Electricity Commission worked day and night in order to restore electricity in the state. 280 emergency plants were installed to restore electricity to hospitals, the airport, and shelters, as well as to speed up the restoration of the water supply. 86 out of the 140 gas stations in the state were reopened. Hospitals were in operation, including 21 medical units brought from Mexico City. 13 banks were back in operation. 2,078 hotel rooms were inspected and ready to receive guests. The airport was partially open to commercial operations, welcoming the first flights from Mexico City, Tijuana, and Guadalajara. Electricity, telephone, internet, and water services had been restored. The port of Cabo San Lucas was up and running, welcoming 4 cruise ships from the Princess, Holland America, and Norwegian cruise lines, bringing an estimated 18,000 people to Los Cabos in the month of October. The airport was ready to receive international flights, welcoming 2 aircraft, one from Los Angeles via Alaska Airlines and the other from Houston via United Airlines. More flights started to land every day. At this time, Los Cabos had 4,360 hotel rooms available to guests. Los Cabos, unstoppable. Bueno, gracias. Lo que vimos ahorita es un excelente ejemplo de cómo actuaron las autoridades junto con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, y los asegurados y aseguradores para restablecer las operaciones lo más pronto posible. A pesar de esto, todavía hay algunos siniestros abiertos a pesar del tiempo transcurrido, pero por situaciones de áreas negras o áreas grises en pólizas y áreas claras que no son reconocidas, pero en fin, eso lo vamos a ver más adelante. Algunas de las catástrofes naturales más importantes de los últimos años que hemos atendido han sido, como dijo Horst, Katrina, Vilma, el terremoto de Chile, de Japón, algunas situaciones que tuvimos en Nueva Zelanda, de licuefacción de suelo, y el huracán Odile en México. Los problemas que se han presentado en el ajuste, y aquí quiero retomar la pregunta de Eduardo hace un par de horas, es ¿qué van a hacer los ajustadores en caso de presentarse el escenario de los 3.000 o 7.000 millones de dólares en caso de un terremoto? Y si esto aún es combinado con algún evento hidrometeorológico, pues desde mi opinión
tenemos que trabajar en estos escenarios. Aún no hay una solución real, tangible, pero se han hecho muchos avances en ese sentido. Las experiencias que hay que considerar es gran número de siniestros, muchos siniestros de grandes dimensiones, hoteles, industrias y comercios, normas de construcción inadecuadas, demasiados siniestros asignados a un número insuficiente de ajustadores, en algunos casos poca colaboración de parte del asegurado y documentación, soporte de siniestros muchas veces inadecuada o inexistente. Algunos textos de pólizas no consideran adecuadamente, esta es una experiencia que tuvimos en Vilma, riesgos hidrometeorológicos deducibles para eventos de la naturaleza y bienes a la intemperie, pólizas de lucro cesante, y estas experiencias ya se han atacado y resuelto en las últimas ediciones del endoso hidrometeorológico. Problemas de comunicación e imagen, alta presión política para aceptar las indemnizaciones, especialmente presión sobre la aplicación de deducibles y especiales, cláusulas especiales, comunicados negativos, y no vayamos muy lejos, la explosión de Mexiquén me sorprendió mucho, un comunicado de la revista Proceso, en donde a la semana ya estaba mencionando que los aseguradores iban a tardar varios meses para indemnizar las pérdidas. Entonces esto no lo podemos evitar, pero sí podemos tomar medidas para minimizarlo. Las lecciones aprendidas que hemos compartido con nuestros clientes es revisar, adecuar y uniformar los textos de pólizas, inspecciones de riesgos asegurados, prevención de siniestros, y aquí se puede hacer muchísimo en este sentido. Actualmente los siniestros que hemos tenido muchos problemas es por la falta de información y la fácil suscripción que se hace de ellos. Adecuada evaluación de las sumas aseguradas, mejorar la transparencia para los reaseguradores, documentación, soporte y estrategia de comunicación, mejorar la coordinación entre compañías de seguro y las demás partes involucradas, elaboración de planes de contingencia en las compañías de seguro, y no solo las compañías de seguro, sino también los ajustadores y peritos de ingeniería, contadores forenses y todas las entidades que participan en el ajuste del siniestro. Implementación de protocolos de siniestros, más adelante voy a hablar de esto, y establecer una base de datos de lecciones aprendidas por giro, ramo y tipo de evento. Inclusive dentro de nuestro grupo, este punto último ha tomado mucha relevancia y se está trabajando en este sentido para tener una base de datos confiable. Este es un ejemplo que tuvimos en la inundación de Tailandia. Cuando nos reunimos en Alemania para comentar los problemas, me sorprendió mucho la similitud que tiene con el mercado mexicano. A pesar del considerable número de ajustadores enviados de otros países, porque como dijo Horst, pues es un país pequeño con escasos recursos, los recursos aún resultan insuficientes para abordar la magnitud del problema. Y hubo ajustadores con escasa experiencia manejando siniestros de varios millones, incluyendo pérdidas consecuenciales especializadas como la contingente o la interdependiente. Reportes de información copy-paste, que esto lo hemos observado en México y es muy triste. Me ha tocado ver reportes que son iguales pero con distinto nombre de asegurado por la gran cantidad y la presión de emisión de este tipo de documentos. Y enorme presión ejercida por los ajustadores de siniestros en la elaboración de documentación técnica y soporte para el pago de cobro de contado. Hablando de planes de contingencia, yo no quisiera entrar mucho a detalle en la teoría, porque es muy vasta. Lo único que me gustaría mencionar de este tipo de planes de contingencia es que las compañías de seguro, los aseguradores que tengan un buen plan de contingencia van a poder atender mejor las eventualidades en caso de grandes eventos muy grandes. Van a tener la lealtad de los ajustadores, van a pagar más rápido, van a tener el mejor reconocimiento de los reaseguradores y de las autoridades, y no van a tener problemas legales con los asegurados. Todo lo demás es pues la teoría, pero quien se preocupe por tener un buen plan de contingencia amplio que incluya accesos a las zonas afectadas, evaluación de ajustadores capaces para determinar pérdidas en varios ramos, van a ser los aseguradores que mejor salgan de cada evento. Tuvimos un caso especial en la concurrencia de eventos Ingrid y Manuel en septiembre de 2013. Ahí afortunadamente el sector privado pues fue bajamente impactado. Sin embargo, la infraestructura pública del país se vio afectada. Cerca de 60,000 millones de pesos fue la reclamación de los estados por este evento.
y pues lo más importante es que ocurrió al mismo tiempo por el Golfo de México y por el Pacífico, 19 estados afectados al mismo tiempo, y la necesidad de evaluar pues pérdidas en un rango de tiempo de aproximadamente 2 meses. Entonces la pregunta es cómo le íbamos a hacer, cómo íbamos a organizar a los equipos, cómo íbamos a hablar con los ajustadores para que trabajaran a marchas forzadas. Logramos establecer un buen plan de contingencia y finalmente pues pudimos cumplir con la responsabilidad de dar una cifra para el programa Fonden. Hemos desarrollado una herramienta para evaluar los planes de contingencia de nuestros principales clientes. Esta herramienta pues ya viene tanto de manera física y electrónica, pero lo más importante es que te da una evaluación que está pues sujeta a muchos cuestionamientos. Es una evaluación de alguna manera subjetiva, pero al menos ya es un parámetro para medir y cuestionar y ponerse a pensar en las debilidades o fortalezas que tiene un plan de contingencia. Protocolos de siniestros. En el mercado mexicano y también en el mercado internacional se manejan muchos protocolos para giros especializados. Un protocolo de siniestros es una serie de actividades y secuencia de operaciones para pagar rápidamente un siniestro con la mayor información posible. A pesar de tantas versiones que hay en el mercado, mis colegas de Alemania me mencionan, México es el país en donde más protocolos aplicables y útiles hay, y esto están ahorita analizando esta situación. Hay muchos modelos para minas, para industria acerera, para automovilística, pero yo les puedo mencionar 2 factores importantes por los cuales los protocolos de siniestros son muy bien vistos en el mercado mexicano. El primero es que los protocolos de siniestros no se imponen. No es una cláusula de control, no es una cláusula de cooperación que llega el reasegurador y dice pues vas a trabajar así y te olvidas de lo demás. Es un documento en el cual se construyen compromisos, responsabilidades y se otorgan ciertas libertades entre la compañía de seguros y el asegurado para documentar su pérdida, y procedimientos aceptados previamente. Inclusive las discusiones que se tienen al momento del ajuste del siniestro no se presentan en el ajuste sino antes, en la elaboración del protocolo, porque tú estás simulando prácticamente siniestros previo a la suscripción para que tú puedas limitar o poner un candado a cierta condición. Tienes que consultarlo con el asegurado y el asegurado te va a decir pues estoy de acuerdo, no de acuerdo, súbele, bájale, y eso es lo que crea una lealtad con el asegurado para la aplicación de estos protocolos. Bueno, hay muchas ventajas que tiene el protocolo de siniestros. ¿Dónde recomendamos usar protocolos? En giros donde se han pagado grandes cantidades de pérdidas, como cadenas de centros comerciales, riesgos complejos de gobierno, asegurados con presencia en varios países o con cautivas, cuentas donde Munich Re o cualquier reasegurador tenga una participación importante, más del 40%. Tenemos cuentas donde tenemos 95%, casi el 100% de la cuenta, y ahí es donde aplicamos los protocolos. Clientes con buena relación interesados en desarrollar un protocolo de siniestros. No todos los asegurados están interesados en aplicar protocolos. Bienes donde frecuentemente hay discusiones como carreteras, puentes, inventarios y en general infraestructura pública. Algunos ejemplos de protocolos que ya tenemos son plantas de generación eléctricas, plantas fotovoltaicas, ingenios azucareros, cartera patrimonial de gobiernos con exposición a riesgos catastróficos, en especial Fonden y Fondenes estatales, carreteras federales y estatales, infraestructura hidráulica, hospitales y cuentas privadas como centros comerciales y ferrocarriles. Estamos en el proceso de elaboración de un protocolo para ferrocarriles. Un tema que es importante para nosotros, las reservas, ¿cómo las establecemos? Es un proceso muy sencillo, pero para documentarlo es un proceso un poco tortuoso. Primeramente lo que hacemos es analizamos el tipo de evento con las características, primeras noticias e imágenes. Esto depende mucho del tipo de evento, porque podemos tener un terremoto en donde no podemos analizar nada previamente, y tenemos un huracán en donde podemos seguir la trayectoria del evento muy fácilmente. Analizamos nuestras participaciones con los contratos, solicitamos a nuestros clientes las primeras estimaciones y vamos ajustando la reserva, e internamente calculamos nuestra reserva en base a modelos y cálculo de PMLs con herramientas que tenemos de sistemas de información georreferenciada, y se analizan y determinan los primeros anticipos para apoyar el cierre de los eventos. Conclusiones.
Nosotros recomendamos que las compañías de seguros manejen su control de cúmulos por zona, por riesgo, por ramo, que tengan estimaciones de PMLs de cada cuenta suscrita por cada riesgo expuesto, huracán, inundación, que tengan textos de pólizas claras. Nosotros inclusive tenemos textos pues, históricos de ingeniería de ramos de ingeniería que estamos actualmente poniendo un lenguaje más claro. Tener planes de contingencias internos, así como proveedores de servicios de ajuste, comunicación con las autoridades, módulos de atención en la zona de desastres coordinados con la autoridad y la AMIS, comunicación adecuada entre compañías de seguros y reaseguradores para otorgar anticipos lo más pronto posible y seguimiento de los casos más importantes de cada cartera. El nombramiento de ajustadores calificados y reconocidos local e internacionalmente con sistemas objetivos de evaluación previa a identificar especialidades. Aquí solo quiero comentarles que hablando con la AMASAC tienen un registro de cerca de 800, 900, casi 1000 ajustadores registrados, pero no todos ellos están calificados para atender todas las eventualidades. Y bueno, desconocimiento de condiciones de la póliza por parte del asegurado. Aquí es trabajar con los agentes y corredores de seguro directo, mejorar el nivel de información para suscribir un riesgo, insuficiente cantidad de ajustadores para atender el total de los siniestros ocurridos, uso de tecnología para documentar e indemnizar los siniestros, drones, satélites y sistemas láser para detección y manejo de dimensiones, evitar la corrupción y fraudes a donde sea posible, cuando sea detectada, y tenemos que vivir con esta situación, ajustadores públicos que funden como asesores de los asegurados. Como cierre final de mi presentación, pues solo decirles y sugerirles que empiecen a utilizar los sistemas de información georreferenciada para el manejo de sus activos y de sus siniestros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena presentación. Nos dejaste con bastantes ejemplos y ideas de lo que puede ocurrir y por lo que tenemos que estar preparados. Bueno, a mi lado tengo sentado a Ricardo Segura. Ricardo Segura es el presidente de la Asociación de Ajustadores. Para mí es un gran honor que él esté hoy con nosotros. Él tiene, bueno, ¿debo decir cuántos años de experiencias tienes? No, pero les digo una referencia. Cuando él empezó a ajustar siniestros, que era el terremoto de Nicaragua, ¿quién sabe cuándo fue el gran terremoto de Nicaragua? ¿Alguien sabe? Se hizo famoso, es una gran publicación de la Münchner, de hecho. Me acuerdo cuando yo empecé en el sector, empecé a leer ese estudio sobre ese terremoto que seguramente tú colaboraste en ese estudio. Fue en el 72, entonces yo andaba recién salido del kinder, ¿no? Bueno, estamos muy contentos que él está aquí y no como último, sino él es el más importante porque es la gerente. Tenemos aquí, déjeme ver, aquí está está Pepe Parada, José Guadalupe Parada. Bueno, él y yo nos conocemos ya muchísimos años, por eso me atrevo a decir Pepe. Él tiene muchísimos años manejando siniestros en un grupo grande de seguros que es en Bursa, y él nos va a dar su visión del sector asegurador. Pero quiero empezar con Ricardo a mi lado y hacerle la pregunta, bueno, ¿cómo funciona la asociación? ¿Estás contento tú en el momento cómo está funcionando? ¿Qué te gustaría que funcionara mejor? ¿Qué incluso podríamos hacer nosotros como sector? Nos gustaría mucho tener tu opinión y tener la oportunidad de usar tu experiencia larguísima que tienes. Bueno, antes que nada, gracias Jorge por la presentación. Eduardo, muchas felicidades y muchas gracias por habernos invitado a participar. Bueno, quiero comentarles, la asociación va a cumplir 45 años de fundada. En la actualidad la componen 356 miembros. La asociación este año ha cerrado ya más de 250 registros ante la comisión, y pues la idea de nuestra mesa directiva fue desde un principio
ver la parte de formación académica que había tenido pues, una laguna muy grande en México en la parte de formación de ajustadores. Firmamos un convenio de colaboración con IMESFAC y se creó un curso de acreditación de ajustadores de años. Hoy estamos ya por iniciar la generación número 12, lo digo con muchísimo orgullo porque pensábamos era muy lejano la 1 y ya cuando estábamos en la 12, como estamos hoy, parece que el sueño ya no es tan sueño, ya es una realidad. ¿Cuál es el objeto? El objeto es darle una mejor capacitación a los ajustadores y también, ¿por qué no?, un reconocimiento de su actividad. Un día, dentro de las solicitudes que se llenan para aspirar a hacer al curso, leí una que me llamó mucho la atención. Una pregunta que hace el instituto es: ¿por qué desea usted participar en este curso? Y la respuesta de esta persona decía: porque llevo más de 20 años trabajando, entre comillas, como ajustador, pero nadie me reconoce como tal. El documento que hoy IMESFAC expide a los ajustadores es un documento registrado ante la Secretaría de Trabajo y eso ya le permite decir al ajustador con toda gloria y honor: soy ajustador. Pero pasando un poquito a la pregunta que todos ustedes hacían al principio de cómo le van a hacer los ajustadores para atender miles de reclamaciones, yo les quiero decir que en el 2005 los ajustadores mexicanos vivimos, creo que, una prueba muy grande. En 2005 hubo 3 eventos: Emily, Stan y Vilma. Fueron más de 15,000 reclamaciones y hoy no tenemos reclamaciones pendientes que yo sepa ni ante la autoridad ni en tribunales. Eso creo que evidencia que en México se tiene una buena respuesta para atender reclamaciones. En el ODIL fueron 6,700 siniestros sin automóviles. Y también son muy pocos los que quedan, son siniestros muy conflictivos y son pocos en unidades los que están por concluirse. Yo creo que ningún país del mundo tiene una capacidad de manera que pueda, con un siniestro mega. Es decir, cualquier país que se vea involucrado, incluyendo Estados Unidos, con 2 millones de reclamaciones que tuvieron en ese evento, pues tuvieron que recurrir a ajustadores de otros países, etcétera. Lo importante para nosotros, para la asociación y para el reto del ajustador mexicano es seguirnos capacitando. ¿Para qué? Para poder tener la posibilidad de apoyar de mejor manera al mercado asegurador mexicano. Y yo creo que paso a dejarle el micrófono a Pepe porque si no se nos va a acabar el tiempo. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, si ustedes piensan en el ajustador, normalmente pensamos en el ajustador de automóviles. Y ahí sí la respuesta tiene que ser un poquito de 100% el que hace y resuelve, que es la aseguradora realmente, porque es la que decide a qué taller va el automóvil, qué grúa se lleva el carro, cuánto vale el golpe, y si es pérdida total, ahí está mi librito y te digo cuánto te voy a pagar. O sea, la compañía toma un papel totalmente activo y define. En el papel de nosotros los ajustadores de daños es un poquito al revés. Realmente nosotros trabajamos apoyados en la información que nos brinda el asegurado y trabajamos, como Rafa lo comentó, apoyados en un grupo de asesores especializados. Entonces, de alguna manera, no quiero decir que nuestra actividad sea pasiva, pero se tiene la posibilidad de poder atender un gran número de reclamaciones si se tiene una capacidad técnica adecuada. Hagamos una idea: si tenemos 500 ajustadores, que es lo que supone la asociación, que están actualmente con cédula de registro, y cada ajustador de ellos, platicaba yo con Rafa hace un rato, puede tener la capacidad con un grupo de asesores de atender un promedio de 100 reclamaciones, pues tenemos que 500 ajustadores pueden atender 50,000 reclamaciones, o sea, es un número enorme. No sería igual en automóviles. Atender 50,000 reclamaciones de automóviles es la locura. ¿Por qué? Por la forma en que se maneja. Entonces, tengan la confianza de que el ajustador mexicano está actualmente integrándose a un programa intenso de capacitación. La asociación está desarrollando también, paralelamente con IMESFAC, diplomados. El primero es el de transportes, que seguramente estará el año que viene. Y bueno, hoy tenemos un gran acercamiento con AMIS, trabajamos muy de cerca.
También la gente de Reaseguro, como Ricardo, se ha acercado y ya estamos trabajando en la parte de lo que son prevención de catástrofes. Es decir, empezamos a hacer lo que debimos hacer hace muchísimos años, una gran familia que trabaja con un mismo objetivo, que las cosas mejoren. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias, Ricardo. Pepe, para ti, ¿qué importancia tienen los ajustadores hoy en día dentro de una compañía de seguros, en Seguros Directo? Buenas tardes a todos. Antes de contestar, quiero agradecer a ERN, a ti, a Ricardo, por la invitación. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué importancia tiene el ajustador en una compañía de seguros? Ya comentaba algo Rafa en relación a que el ajustador no nomás es aquel que hace una inspección, una determinación, una comprobación. Hay factores, o se vuelve un enlace muy importante entre el asegurado y la compañía de seguros. Para mí el ajustador es aquel que ayuda al asegurado, ayuda a la compañía de seguros a cuidar los intereses de todas las partes. Es muy importante porque en la experiencia que tenemos en el proceso de ajuste, vemos en el trayecto que independientemente de los problemas que existen en los textos de las pólizas, al final ayuda mucho al asegurado a buscar una recuperación en sus pérdidas de otra forma, ¿no? Por ejemplo, comentaban lo de la pérdida de beneficios. Si un asegurado no tiene la pérdida de beneficios, es importante buscar planes de acción, planes de atención de siniestro que permitan tener una continuidad más rápida en el ajuste, que le ayude al asegurado no tener una pérdida de mercado, que es la pérdida que a veces no puede recuperar, ¿no? ¿Qué hacer con tomar las acciones? Veíamos las fotografías, el video que ponía Ricardo, en donde vemos el tipo de destrucción que se tiene, y pues es importante tener un plan de siniestro, un plan de atención, buscar rutas críticas, ayudar al asegurado a tener esa continuidad del negocio y sobre todo también a cuidar la integridad de las instalaciones y de las personas, ¿no? Veíamos cómo quedaban. Hay muchos salvamentos que pueden ayudar a resarcir las pérdidas, que nos ayudan a todos, ¿no? Por eso es muy importante la intervención, cómo cuida cómo protege los intereses de todos los participantes y nos ayuda a cumplir con las expectativas del cliente y sobre todo a agilizar el siniestro y tener un final feliz. Muchísimas gracias, Pepe. Bueno, ahora preguntando al público, ¿qué es lo que les interesa preguntar a estos señores con tanta experiencia aquí? ¿Hay alguna pregunta aquí por parte del público? Muchas gracias. Sí, bueno, más que pregunta es un pequeño comentario, y la verdad es que la intención, la naturaleza de la ley de instituciones de seguros y de fianzas ha sido precisamente la de normar este proceso de los ajustadores. Y la idea de este procedimiento es precisamente fomentar lo que acaban de comentar, que realmente hay una capacitación interna de los ajustadores y un compromiso con las instituciones de seguros. Es muy fácil echarle la culpa a la regulación y decir, no, la regulación está mal hecha, la regulación no funciona, pero también es importante que esto debe estar dentro de los estándares y calidades que se requieren para efectos de que realmente un ajustador entienda y conozca la operación. En la parte personal me ha tocado experimentar que ni siquiera conocen la naturaleza de los productos o las condiciones o los clausulados de las pólizas para atender ese siniestro, o un siniestro que haya ocurrido en general a las personas, o que de pronto te están dando una orientación que más que estar en tu favor como asegurado, están en tu contra. Y entonces la verdad es que esto
que están haciendo ustedes por parte de la asociación es admirable. Es importante que tengan su reconocimiento como ajustadores, es importante que estén registrados ante la comisión con su respectiva cédula, ¿no? Y que cada uno esté en su cabal experiencia. Si yo sé que un ajustador de automóviles está registrado como tal, pues ya ahora lo voy a poder reconocer porque va a tener su cédula de automóviles y tiene la obligación de presentarse a los clientes en caso de un siniestro como tal, mostrar, mire, si soy ajustador, aquí está mi cédula registrada ante la Comisión de Seguros y Fianzas. Si soy un ajustador de daños, lo mismo, aquí está mi cédula y soy un ajustador para los ramos de daños, etcétera. Entonces creo que eso que están haciendo ustedes de manera independiente, capacitar a sus ajustadores, darles esa orientación, certificarlos a través de diplomados, cursos y que estén las compañías involucradas en ese proceso, creo que es admirable y así debería de funcionar de aquí para adelante, ¿no? Y bueno, y tanto ya está en la Ley de Instituciones de Seguros como está también en la propia Circular Única de Seguros y Fianzas. Entonces, pues este era nada más mi comentario y alentarlos a que sigan así. Necesitamos que realmente los ajustadores se capaciten y aprendan las nuevas técnicas de aseguramiento y que estén a la par con el conocimiento de los clausulados y condiciones de aseguramiento de las aseguradoras para las cuales ofrecen sus servicios, ¿no? Sí, quería el Ricardo, por favor. Sí, yo nada más quiero 20 segundos de tiempo aire. Es importante y estoy de acuerdo con lo que comenta usted. Realmente hay ajustadores que no están capacitados, pero como se ha visto, la colaboración entre instituciones, autoridades, compañías de seguros y reaseguradores es importantísima y actualmente necesitamos el apoyo de la comisión para obtener la base de datos de ajustadores registrados. ¿Es posible obtenerla de alguna manera? Está publicada, ¿no? En la página. Sí, está publicada no en la página de la comisión. Pero no está tan fácilmente accesible, es decir, tienes que lo que quisiéramos es una base de datos en Excel bajada del sistema de la comisión para tener el registro completo y conocer a todos los ajustadores. El objetivo es el siguiente: en caso de un evento catastrófico, lo que estamos organizando es que todas las compañías de seguro reporten la cantidad de siniestros que han asignado a ciertos ajustadores y que estos no se saturen o que se controlen de manera adecuada. Sí, según yo se puede consultar, no recuerdo si se puede hacer de ahí mismo una exportación a Excel, pero se puede checar ahí mismo. Sí, muchas gracias. Por nada. Rick, está bien, ya, por favor, adelante. Como gremio, ¿qué han hecho y qué van a hacer con respecto de este despacho de seguros que anda por allí ensuciando el mercado? Que llega, se posiciona con el cliente y le dice: si vale 10, yo te reclamo 50, igual y me obtengo 20, pero ya ganamos el doble de lo que pudiera ser la reclamación. Mira, esa es una muy buena pregunta. Realmente, como antídoto a eso, lo que se hizo, por ejemplo, en ODIL, se formó una comisión entre AMIS, AMASAC, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de Seguros, y se tuvieron pláticas, reuniones con las cámaras de comercio locales, a las cuales obviamente se les avistó lo negativo que era quedar en manos de gente desconocida, los cuales incluso llegaban y los obligaban a firmar contratos, unos contratos que veías si eran verdaderamente leoninos, pero pues la gente, sobre todo Los Cabos fue una situación especial. Los Cabos son como una isla apartada de todo, ¿no? Entonces ahí había poca comunicación de los agentes, porque había agentes que llegaban, vendían y ya no estaban en la plaza, etcétera. Entonces este esfuerzo que se hizo por esa comisión logró que muchos de los agremiados evitaran ya continuar con trámites con ajustadores públicos. Y esta idea sigue latente en próximos futuros eventos catastróficos, estar con las cámaras comunicándoles que abiertamente tienen la posibilidad de comunicarse a través de AMIS o a través incluso de la propia comisión o de la asociación, para evitar obviamente que haya gente que se entromete y lo que haga es un gran negocio y un siniestro, que eso es de lo que no se trata, ¿no? Eso es lo que se está haciendo. Gracias. Gerardo.
hemos tratado de hacer algunas acciones legales en contra de ellos. Desafortunadamente, la ley permite que el asegurado contrate a otro ajustador. Sin embargo, también lo que hemos visto es pues tratar de tener ajustadores bien capacitados, tratar de agilizar el servicio que nos ayude a evitar que entren. Entonces, una forma de hacerlo es mejorando el servicio en atención de siniestros. Gracias. Yo quería comentar, entiendo que en el terremoto que ocurrió en Chile en el año 2010, creo, una problemática muy importante que hubo fue que existían condiciones generales de la cobertura de terremoto muy distintas. Algunas operaban a valor de reposición, otras operaban a valor real. En el caso de los bancos, unos cubrían incluso el saldo insoluto. Los deducibles, en algunos casos no era claro cómo debían de operarse, si primero iba el deducible, luego el coaseguro. ¿Ustedes consideran que en caso de que tuviéramos un evento importante en México no tendríamos esa situación? Y en su caso, si la tuviéramos, ¿ustedes consideran que valdría la pena trabajar, digamos, como mercado en tener una cobertura de terremoto única que pudiera servir de base para todas las compañías y para todos los asegurados, y a partir de ahí que cada compañía pueda ponerle o quitarle, pero partiendo de un texto base que permita ver cuáles son las diferencias en los textos? Creo que el problema también de los ajustadores externos que han aparecido por ahí, pues también se deriva de que cada vez que hay un siniestro, los propios asegurados pues no entienden qué contrataron. Hay diferentes opiniones sobre cómo operan las pólizas, las coberturas, y yo creo que como mercado, si pudiéramos ir avanzando en estos temas de tener unas coberturas básicas únicas, pues podríamos ir evitando también este tipo de problemas, ¿no? Pero no sé qué opinen. Bueno, Gerardo, puse una frase de Warren Buffett allí arriba que te va a gustar, porque es justamente lo que dice, ¿no? Cuando pasan las catástrofes, se ve quien andaba desnudo, ¿no? Y mientras no pasa nada, no pasa nada, pero cuando llegan los temas, suelen ocurrir esos temas, lo que tú dices, en el caso de Chile. Muy bien, no sé, Ricardo, si tú quieres contestar. Sí, yo un poco tratando de enfocar tu pregunta hacia los textos únicos. Ese sería el escenario ideal, pero creo que aquí hay mucha competencia, mucha oferta. Sería lo ideal tener un texto único y de ahí partir a ciertas adecuaciones, pero eso depende de cada aseguradora, y yo coincido con Horst. Hay que estresar un poco el texto actual con protocolos o con simulaciones para que podamos detectar esto que precisamente menciona Warren Buffett. Perdón, yo no estoy hablando de un texto único. Yo lo que estoy proponiendo es que haya un texto base, como en el mercado de Londres, a partir del cual cada compañía le ponga o le quite, pero señalando muy claramente, como sucede en los slips de reaseguro, ¿no? Texto NMA 2718, con el cuarto párrafo modificado a quedar en tal, ¿no? Sí, de tal manera que todo el mundo sabría muy fácil, porque eso es diferente a hablar de un texto único. Un texto único pues evita que haya competencia y finalmente limita el mercado. Yo creo que podemos seguir teniendo esa competencia abierta como la tenemos, pero sería mucho más fácil, y yo creo que incluso hasta ayudaría a que más gente contratara el seguro, porque sería de mucho más fácil entendimiento. Así es. ¿Querías comentar algo, Rafael? Sí, es en ese sentido. La experiencia precisamente nos va aportando información. En 2005 había contradicciones en textos, inclusive de mismos aseguradores. La póliza A y la B decían cosas diferentes en deducible, coaseguro, participaciones. ¿Qué ha ocurrido? Ha evolucionado el mercado en México, eso es definitivo. Revisas los textos después del 2005 y vas a encontrar precisamente propuestas en donde se están haciendo planteamientos genéricos. Y eso, pues yo considero que es gracias precisamente al trabajo que desarrolla AMIS. Hace propuestas muy específicas. Todo es perfección, todo se puede perfeccionar. Mira, Luis quiere hacer la última pregunta. Bueno, más que pregunta es un comentario sobre estos temas, porque pues de hecho llevamos muchos años tratando de definir justo lo que está solicitando Gerardo Sánchez, de tener un texto base, y cada vez que pues acordamos algo en AMIS, pues en cuanto alguien cruza la puerta, ya le dicen, oye, acordaron esto, vamos a hacer esto otro, ¿no?
y pues no hemos podido hacerlo. Incluso lo pedimos a la autoridad, a la comisión, de que nos ayudara que en textos de seguros catastróficos y en textos de seguros obligatorios tuviésemos esta unicidad o estos textos básicos, y la respuesta de la comisión es no, pues nosotros no podemos decir eso porque va en contra de la competencia. Y lo que hemos buscado hacer, pues nosotros somos el instrumento, pero nos lo han solicitado, es ir a buscar a las autoridades, sobre todo en seguros obligatorios, y así son guarderías. Ya tuvimos reunión en la Secretaría de Turismo para estandarizar los textos obligatorios para las actividades de buceo, para hoteles. Y mañana tenemos una reunión en Semarnat, donde pues ya también les presentamos el texto que se desarrolló en conjunto con reaseguradores y compañías de seguros, que es el texto básico para el seguro obligatorio de RC ambiental. Sabemos que hay compañías que ofrecen la cobertura de contaminación gradual y paulatina, y eso pues, lo podrán ofrecer en adición a, pero la cobertura básica debería ser la única, una sola. Y también estamos pugnando para que los seguros obligatorios tengan montos mínimos de cobertura, que esa es otra pachanga que no lo hemos podido hacer ni en aviación, ni en el seguro de automóviles aquí en el Distrito Federal, salvo el de carreteras federales, pero bueno. Bueno, muchas gracias. Ricardo, como últimas palabras. Bueno, no últimas. No, las últimas nunca. Las últimas nunca. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente, Eduardo, por esta oportunidad, por habernos considerado dentro del equipo de ustedes en este día tan importante, y de verdad, te reitero mi agradecimiento. Muchas gracias también a ti, Ricardo. Muchas gracias a ustedes por el interés, y nuevamente muchas gracias al excelente panel que tuve el gusto de dirigir. Es un honor para mí, y muchísimas gracias por su cooperación y gracias por su interés los que estamos aquí, y buen provecho. ¿Okay?